Hola con todos, nosotros somos Cielo Romero, Estefanía Díaz, Noelia Reynoso y Julián Uribe. Nosotros vamos a presentar lenguaje y pensamiento. Bueno, yo hablaré sobre qué es el lenguaje. Principalmente el lenguaje es una capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos, ya puede ser orales, escritos o mediante gestos. La comunicación requiere de este sistema de signos para llegar al objetivo de entendimiento común. Existen varios factores que entran en juego cuando se realiza la comunicación por medio del lenguaje, y en esta se pone en marcha la inteligencia y la memoria lingüística. El lenguaje está constituido por una de las características principales que separa al género humano de los animales, y es una capacidad innata que todos los seres humanos tenemos. La misma que comienza a desarrollarse a partir de la gestación. Es importante mencionar que el resto de los animales también tienen sus propios métodos para comunicarse, pero en este caso vamos a hablar sobre el lenguaje como característica del ser humano. Existen varias funciones del lenguaje, como la función referencial o informativa, en la cual la persona es capaz de usar el lenguaje con un fin de comunicar una determinada información, como cuando decimos hoy es un día soleado o hoy es un día nublado. Estamos expresando una información determinada. Por otro lado, tenemos la función emotiva, en la cual el emisor comunica un mensaje e intenta transmitir un estado de ánimo, que puede ser cuando a una persona se le pregunta que cómo está, puede responder hoy me siento feliz o hoy me siento triste. Tenemos la función apelativa, que es la comunicación que se centra en el receptor con el objetivo de provocar una reacción en particular, ya sea para que haga o deje de hacer algo. Un gran ejemplo es cuando decimos por favor apaga el televisor o por favor haz silencio. Por otro lado tenemos la función fática, que se centra en transmitir algo transmitir una pregunta que tenga una respuesta. Como por ejemplo los profesores cuando nos preguntan si es que les escuchamos, si es que lo que nos están explicando está claro, eh, entre otros ejemplos. Por otro lado, tenemos la función estética, que es la comunicación que se centra en el lenguaje en sí. Esta es un poco más utilizada con el objetivo de crear belleza. Normalmente encontramos este tipo de función y de lenguaje en las novelas, en cuentos, en películas, en canciones o incluso en la poesía. Y por último, la función lingüística, que es la comunicación que se centra en el código y se utiliza una lengua para hablar de la misma o de otra. Un ejemplo para que sea un poco más claro es, digamos, cuando decimos la palabra zapato. Sabemos que está escrita con Z a pesar de que se pronuncia como una S. Algunas de las características del lenguaje son que es una capacidad racional que tenemos todos los seres humanos, por lo cual esto lo hace universal. Es la base de la comunicación entre individuos. También resulta clave en las relaciones en general entre personas. Si es que uno tiene una buena comunicación con su pareja, pues la relación va a fluir de mejor manera. También permite el intercambio de información entre una persona y otra. Como fue mencionado antes, el lenguaje no simplemente es oral, sino que también se basa en sonidos o en señas, lo cual quiere decir que puede ser verbal como tipos de lenguaje. El lenguaje puede ser lenguaje verbal, emisor y receptor. Utilizan palabras y símbolos para comunicarse entre sí y a su vez se puede venir en el lenguaje oral. Es el lenguaje hablado, se utiliza la voz para transmitir un mensaje por medio de sonidos. El lenguaje escrito son los sonidos del lenguaje oral, representados de forma escrita. El lenguaje no verbal, emisor y receptor, no utilizan palabras o signos, sino gestos o movimientos para comunicarse. A su vez, puede dividirse en lenguaje facial. El individuo comunica a través de los gestos de la cara. El lenguaje corporal. El individuo comunica a través de los movimientos corporales.
Ejemplos de lenguaje. El lenguaje de señas sirve para comunicarse con personas con poca audición. Existen varios sistemas de signos que son reconocidos como lenguajes. Algunos son el lenguaje de señas conjunto de gestos corporales que representan distintos signos que sirven para lograr la comunicación, principalmente con personas que tienen reducida su capacidad auditiva. El lenguaje de programación, conjunto de reglas de sintaxis e instrucciones que permiten a los expertos en computación crear programas. Por medio de este lenguaje, el programador puede comunicarse con los distintos dispositivos, software o hardware que tengan a su alcance. El lenguaje musical, conjunto de signos que son interpretados y entendidos por personas dedicadas a la expresión artística. Algunas de las patologías del lenguaje pueden afectar el habla, la escritura, la lectura o el ritmo, también la comprensión, y en muchas ocasiones varios de estos están combinados. Una de las patologías principales son la disfemia o el tartamudeo, el cual es un trastorno del habla en el cual los sonidos o las sílabas e incluso las palabras se repiten o duran más tiempo de lo normal y causan una falta de fluidez en el lenguaje y en la comunicación de la persona. Otra patología es la disfasia, también conocida como el impedimento específico del lenguaje. Es el trastorno que obstruye la capacidad del niño para desarrollar las habilidades del lenguaje, errores graves de gramática o en el vocabulario que es casi nulo. La dislexia, por otra parte, es la dificultad en la lectura, en la escritura y la ortografía, sino también pueden tener problemas para hablar. Quienes lo padecen encuentran dificultades para procesar la información verbal y realizar inversiones y rotaciones de palabras, especialmente en frases o letras, y la velocidad de lectura es mucho más lenta. Por último, la patología común es la afasia, el cual es un trastorno causado por lesiones en las zonas del cerebro, el cual controla el lenguaje y pueden afectar a la lectura, la escritura y la expresión de la misma. Para el examen de afasia, es una prueba de aplicación individual cuyo objetivo es el de evaluar las distintas modalidades del lenguaje de los niños con problemas de afasia, como también de adultos. El test de afasia consta de 4 series de pruebas: expresión oral, comprensión oral, lectura, escritura. A través de ellas se valoran diversos tipos de trastornos afásicos, perseverancia, pérdida de elementos lingüísticos, defectos de evocación, alteraciones fonéticas, alteraciones semánticas, disintaxis y reducciones de problemas de articulaciones. Albion English Evaluation Test es el test de Albion o English Evaluation Test. Es una prueba de aplicación individual y colectiva. El tiempo de aplicación del test Albion es de aproximadamente de 20 minutos. Esta prueba tiene como objetivo la evaluación del nivel de inglés de los componentes de vocabulario, comprensión de textos, gramática, comunicación. El Albion permite obtener una puntuación global de 4 puntuaciones parciales para cada uno de los dichos dominios. Por otro lado, AREA, análisis de retraso de habla, es el test de AREA o análisis de retraso de habla. Tiene como objetivo analizar la evaluación, el perfil fonético-fonológico del habla infantil. El test de AREA es una prueba de aplicación individual destinada a niños de entre 3 a 6 años. El objetivo de realizar la prueba de rastreo para determinar si el niño se encuentra dentro del patrón de normalizado, se encuentra en una zona de riesgo evolutivo representando un retraso. Además, la prueba proporciona una serie de evaluaciones complementarias para la identificación de las dificultades. El pensamiento se podría definir como lenguaje que se desarrolla en el interior de la mente. Sin embargo, en la mente no solo hay palabras, sino que también hay imágenes. Pensamiento es la capacidad para ordenar, dar sentido e interpretar la información disponible en el cerebro. Nos permite combinar procesos perceptivos, memorísticos y racionales para formar nuevos conceptos o tomar decisiones en la resolución de problemas. El pensar siempre responde a una motivación que puede estar originada en el ambiente
natural, social, cultural o en el sujeto pensante. En el pensamiento están incluidos los procesos como la memoria, la representación, la imaginación y asociación de ideas. Concepto. El concepto es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o de alguien. Es la manera de pensar sobre algo y consiste en un tipo de evaluación o apreciación a través de una opinión expresada, por ejemplo, cuando se forma una idea o un concepto bueno o malo de alguien. Un concepto es un símbolo mental, una noción abstracta que contiene cada palabra de un lenguaje o un idioma y que corresponde a un conjunto de características comunes a una clase de seres, objetos o entidades abstractas, determinando cómo son las cosas. El concepto consiste en una representación mental y lingüística de un objeto, concreto o abstracto, siendo para la mente el propio objeto en el proceso de identificación, clasificación y descripción del mismo. Imagen mental. Las imágenes permiten reconstruir situaciones y sirven de guía para realizar muchas actividades. Piaget la define como la imitación diferida e interiorizada. Son un tipo de representación interna que no tiene ningún correlato exterior. Todos utilizamos imágenes mentales, importantes para el recuerdo, pero también son un tipo de guía para la acción, ya que, por ejemplo, nos permite recordar la cara de un desconocido o nuestra habitación sin necesidad de verlas. Tenemos imágenes visuales, auditivas, gustativas y olfativas. Estas imágenes son las que nos quedan cuando tenemos una situación delante, pero son algo más que las huellas que deja la percepción, ya que implica todo el conocimiento que el sujeto tiene acerca de dicha situación. Las imágenes se pueden clasificar en dos tipos, las reproductivas y las anticipatorias. Las reproductivas tratan de representar algo que ya se ha percibido, como la cara de un conocido, a un objeto que es significativo para nosotros. Este no suele significar ningún tipo de dificultad. Las anticipatorias es cuando nos imaginamos la disposición de una situación o imágenes. Por ejemplo, imaginar una cocina amueblada. Este supone una mayor dificultad. Yo les vengo a hablar sobre la relación que existe entre el lenguaje y el pensamiento. Uno puede pensar con o sin palabras. Lo que hace el lenguaje es facilitar la comunicación. Lo que quiere decir que el lenguaje interactuaría aquí como un código que facilita la percepción del pensamiento y actuación. Un ejemplo claro sería cuando alguien nos pregunta dónde vives o cómo es tu casa. Para contestarle nosotros ya hemos pensado en cómo es nuestra casa, el color de nuestra casa, de qué manera está dividida y todos estos detalles. A esto se le conoce como mapas mentales o imágenes mentales. También les vengo a hablar sobre los tipos de pensamiento. Existe el pensamiento deductivo, que es aquel que se da a través de ideas abstractas y universales. El pensamiento inductivo, que es aquel que se da a través de ideas generales. El pensamiento analítico, que se busca una información amplia y une todos estos fragmentos con el fin de darnos una idea completa. El pensamiento dirigido, que es aquel que existe para la solución de problemas, y el pensamiento espontáneo, que surge sin ningún fin, no lo podemos controlar y tampoco lo podemos evitar. A continuación explicaré 3 patologías relacionadas con el pensamiento. En primer lugar tenemos la taquipsiquia, patología en la que se produce un aumento significativo en la velocidad del pensamiento y una disminución en el tiempo de respuesta. Produce un aumento de palabras por minuto, una mayor espontaneidad y se caracteriza por el incremento de flujo de ideas que aparecen en la mente, saltando de una a otra constantemente. Este salto de una idea ocurre en general antes de que la primera idea haya terminado. La taquipsiquia o aceleración de la actividad psíquica puede ser muy desagradable, ya que produce la sensación de perder el control del pensamiento. En segundo lugar tenemos la bradipsiquia, patología que tiene como característica la lentitud o retardo del pensamiento, tanto en la expresión como en la comprensión, propia de los trastornos depresivos. Suele cursar con una notable pobreza léxica, es decir, el vocabulario, que puede llegar a incapacitar al sujeto para el desempeño de las actividades diarias. El síntoma es común en enfermedades del sistema nervioso central, como por ejemplo el Alzheimer o otras demencias. En el proceso del deterioro causado por el envejecimiento o por el abuso de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.
Y por último tenemos el bloqueo o intercepción, la cual se define como la interrupción del curso de ideas antes de que se haya logrado llegar a un objetivo o que se pueda comunicar lo pensado. Se encuentra en la depresión y en algunos trastornos psicóticos. Para la evaluación del pensamiento existen varios métodos, tanto cuantitativos como cualitativos. Dos de estos test importantes son el de Watson-Glasser, que es aquel que evalúa aptitudes comunes, mientras que el test de Herpen evalúa preguntas más abiertas y cerradas con relación al pensamiento crítico, con el objetivo de sistematizarlas. El punto de esto es que cuando se va a tratar esta evaluación en terapia se usa un test mental donde por lo general se evalúa el pensamiento abstracto, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y también habilidades motoras finas y gruesas, el habla, la manera de resolver problemas, entre otras. El punto de esta evaluación es saber en qué lugar o en qué capacidad se encuentra a la hora de resolver problemas, a la hora de...